El hombre contemporáneo, ateo, agnóstico, gnóstico o creyente mal instruido, no rechaza a la Trinidad porque la haya examinado y encontrado falsa, la rechaza porque la ha imaginado mal. Ha reducido a Dios a una caricatura, un anciano barbado en las nubes, un ser supremo que compite con la ciencia, una fuerza difusa o un acertijo matemático imposible, 1 más 1 más 1 igual a 1. El error no está en el dogma, sino en la herramienta conceptual con la que se aborda. El protocolo Red Team biaxial, integrando la precisión escolástica de Occidente, Roma, y la profundidad ontológica de Oriente, Constantinopla, ofrece una radiografía estructural de la Trinidad que no solo es lógicamente coherente, sino existencialmente relevante. No se trata de resolver un acertijo, sino de revelar la arquitectura del ser mismo, el fundamento de toda realidad, inteligibilidad y amor. Fase 1. La vía negativa. Lo que Dios no es para evangelizar a un ateo o a un agnóstico moderno. El primer paso es destruir al Dios en el que ellos, y nosotros, no creemos. Ambas tradiciones utilizan el apofatismo, teología negativa. Definir a Dios por lo que no es, para limpiar los bugs filosóficos que impiden la comprensión. 1. Dios no es un ente supremo. Dios no es el ser más poderoso del universo, como Zeus, Odín o Superman. No es un superhombre, ni un Dios entre los dioses. Santo Tomás de Aquino, Occidente, lo formula con precisión. Dios no es un ensomum, el ente más grande, sino el ipsum esse subsistens, el acto puro de ser. Analogía operativa. Si el universo es un programa de software, Dios no es el programa antivirus ni el sistema operativo. Dios es el lenguaje de programación, la electricidad que corre por la placa base y el programador mismo. No es un objeto dentro del universo, es el fundamento que permite que el universo exista. 2. Dios no está compuesto de partes, no es un 33.3% Padre, 33.3% Hijo y 33.3% Espíritu Santo. No se puede dividir, fraccionar o repartir. La esencia divina es absolutamente simple. No tiene partes, porque tener partes implicaría dependencia y posibilidad de descomposición. Error común. Imaginar a la Trinidad como un consejo de administración divino donde tres individuos se ponen de acuerdo. Eso es triteísmo, tres dioses, no Trinidad. 3. Dios no cambia, no aprende y no tiene emociones fluctuantes, la deidad es inmutable. Si Dios cambiara, implicaría que le faltaba algo y lo adquirió, imperfección. Dios no se enfada, como un humano colérico. Su ira es la manifestación de su justicia ante el mal, no una emoción psicológica. San Gregorio Nacianceno, Dios no es un tirano que se irrita, su justicia es el orden de su amor. 4. Dios no compite con la ciencia estudia los mecanismos internos de la realidad material, el cómo. Dios es el soporte ontológico que permite que esa materia exista en primer lugar, el por qué hay algo en lugar de nada. No es un Dios de los huecos, que explica lo que la ciencia aún no comprende, es el fundamento de la inteligibilidad del cosmos. El argumento de la inteligibilidad. Si el universo fuera fruto del caos absoluto, nuestras mentes, fruto del caos, no podrían confiar en sus propios razonamientos matemáticos. La ciencia es posible precisamente porque el universo tiene un código fuente racional, el logos. Fase 2. La radiografía estructural. Lo que Dios es el cisma mental ocurre cuando se confunden dos variables técnicas, naturaleza y persona. Los padres griegos, capadocios, nos dieron la clave algorítmica para entender esto, que Occidente luego tradujo al latín. Variable 1. Ousia, naturaleza, sustancia, el que eres, la ousia divina es la esencia de Dios, omnipotencia, eternidad, omnisciencia, voluntad y amor infinitos. Es el que de Dios. Dato duro, existe exactamente una y solo una ousia divina. No hay tres naturalezas divinas, hay una sola naturaleza divina, compartida por las tres personas. Variable 2. Hipostasis, persona, identidad, el quién eres, la hipostasis es el centro de conciencia que posee una naturaleza. Es el quién de Dios. Dato duro, existen tres hypostases divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una es realmente distinta de las otras, pero no son tres dioses. El error humano, ¿por qué nos cuesta entenderlo? En el mundo material, cada vez que ves a un quién, persona humana, ese quién tiene su propio fragmento separado del que, naturaleza humana.
Tú y yo compartimos la naturaleza humana, pero estamos separados por el espacio, el tiempo y la materia, tú tienes tu cuerpo, yo el mío. Pero Dios es espíritu puro, no tiene espacio, tiempo ni materia que lo divida. Por lo tanto, en Dios, las tres personas, los tres, quienes, poseen, operan y habitan la misma y única naturaleza infinita, Él, que, de manera simultánea y total. A este fenómeno la ortodoxia y el catolicismo lo llaman perijóresis, en griego, o circuncisión, en latín, la interpenetración total. El Padre está completamente dentro del Hijo, el Hijo completamente dentro del Padre, y ambos en el Espíritu. No hay una distancia ontológica entre ellos. Fase 3. El organigrama interno, las relaciones de origen. Si los tres son igualmente Dios, igualmente infinitos y comparten la misma mente y poder, ¿cómo los distinguimos? Únicamente por su relación de origen. 1. El Padre, la fuente, la monarquía, definición, es el principio sin principio. No es creado, ni generado, por nadie. Función, es la fuente u origen absoluto de la Trinidad. De él brotan eternamente el Hijo y el Espíritu Santo, no en el tiempo, como un evento pasado, sino como un flujo constante y eterno fuera del tiempo. Analogía, el Padre es la fuente de un río. El río no es una segunda fuente, es el flujo de la misma agua. 2. El Hijo, el Logos, la información estructural, definición, generado, no creado, por el Padre eternamente. ¿Qué significa, generado? Imagina que una mente infinita, el Padre, se piensa a sí misma. Ese pensamiento es tan perfecto, tan infinito y tan exacto a quien lo piensa, que el pensamiento mismo es una persona viva. Por eso al Hijo se le llama la palabra o logos, la razón, el verbo. Función cósmica, todo el universo fue creado a través de este logos. Es el orden lógico de las leyes de la física, la matemática y la biología. La ciencia es posible porque el universo es legible. 3. El Espíritu Santo, el neuma, la dinámica del amor, definición. Procede del Padre, como causa última, enfoque ortodoxo, y a través del Hijo, como comunicación de esencia, enfoque católico reconciliado. Naturaleza del Espíritu. Si el Padre es la mente y el Hijo es el pensamiento perfecto, el Espíritu Santo es el amor, la voluntad y la energía infinita que fluye entre el Padre y el Hijo. Es el aliento vital, la acción ejecutora de Dios en la creación. Función cósmica, es quien vivifica la creación. Sin el Espíritu, el cosmos sería un mecanismo muerto. Fase 4, la interfaz de usuario, esencia VS. Energías. ¿Cómo puede el ser humano interactuar con algo tan colosal sin ser desintegrado? Aquí el protocolo biaxial utiliza la distinción vital de San Gregorio Palamas, ortodoxia, que Occidente integra en su concepto de gracia. 1. La esencia, ousia, es inaccesible e incomprensible. Nunca podremos comprender ni tocar la esencia íntima de Dios, seríamos aniquilados por la infinidad, al igual que un microchip se fundiría si le conectas el reactor de una planta nuclear. 2. Las energías, energía, Dios, sale, de sí mismo a través de sus energías increadas, la gracia. Estas no son partes de Dios, sino la misma acción divina en el mundo. Cuando un ser humano experimenta a Dios o se santifica, no se funde con la esencia de Dios, panteísmo, sino que se conecta y asimila las energías de Dios, teosis, santificación. 3. Implicación práctica. La teosis no es convertirse en Dios por naturaleza, es participar de su vida por gracia. Es como el hierro en la fragua, sigue siendo hierro, pero adquiere las propiedades del fuego, luz y calor. El hombre sigue siendo hombre, pero se vuelve Dios por gracia. Fase 5. Algoritmo de evangelización y refutación. El despliegue. Con este organigrama hiperlógico, las objeciones modernas caen por su propio peso. Así es como se aplica este marco a los paradigmas contemporáneos. A. Desmontando al ateísmo, materialismo estricto. El argumento ateo. La ciencia lo explica todo, no necesitamos a Dios. La refutación estructural. La ciencia solo describe el comportamiento del hardware, la materia. Pero el materialismo no puede explicar por qué el universo es inteligible. Si el universo fuera fruto del caos absoluto, nuestras mentes, fruto del caos, no podrían confiar en sus propios razonamientos matemáticos para entenderlo. El contraataque biaxial, al presentar a Dios no como el Dios de los huecos, para explicar lo que la ciencia aún no sabe, sino como el Logos eterno, demostramos que la ciencia es posible precisamente porque el universo tiene un código fuente racional.
La ciencia no refuta a Dios, la ciencia lee el lenguaje del Hijo. B. Desmontando al agnosticismo el argumento agnóstico. Quizá exista un ser superior, pero es incognoscible y no podemos saber nada de él, es irrelevante. La refutación estructural. Si ese ser superior no pudiera comunicarse con nosotros, no sería omnipotente, sería prisionero de su propia inmensidad. La doctrina de la Trinidad, específicamente la de las energías divinas y la encarnación del Logos, destruye el agnosticismo al demostrar que el Creador instaló un puerto de conexión en la interfaz humana. El contraataque biaxial. Dios se reveló no como una teoría, sino insertando el Logos en la historia biológica de la humanidad. Ignorarlo no es neutralidad, es elegir desconectarse de la fuente de la realidad. C. Desmontando al gnosticismo, New Age el argumento gnóstico. La materia, el cuerpo, el mundo, es una ilusión, es inferior o mala. El objetivo es liberar la chispa divina, porque todos somos dioses en el fondo. La refutación estructural. El mundo físico fue creado a través del Hijo y animado por el Espíritu Santo. La materia es un diseño de ingeniería divino, es intrínsecamente buena. El contraataque biaxial. El gnosticismo es un error de sistema que confunde al Creador con la criatura, confunde la esencia con las energías. No, somos Dios por naturaleza, somos biomasa estructurada que está invitada a participar de la energía divina por gracia. El cuerpo humano no es una prisión para el alma, es el templo indispensable para que el sistema opere. Fase 6. La definición operativa definitiva. Si tuviera que condensarlo en una sola definición utilizable para catequesis, evangelización o defensa doctrinal, diría esto: Dios es un solo ser divino, absolutamente simple, eterno e incomprensible en su esencia, y ese único Dios existe eternamente como tres personas realmente distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidas sin separación por la única naturaleza divina y distinguidas solo por sus relaciones eternas de origen. El Padre es la fuente sin origen, el Hijo es engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre. En la economía de la salvación, Dios se da al ser humano por gracia, introduciéndolo en la comunión trinitaria sin confundir jamás a la criatura con el Creador. Esa fórmula sirve para sacar del error a quien imagina a Dios como un anciano cósmico, como una energía difusa, como tres dioses cooperando, o como una abstracción filosófica sin relación con la vida real. La Trinidad es, en cambio, la estructura viva del ser, de la revelación y de la salvación. Fase 7. La radiografía aplicada, la Trinidad en la vida del creyente. La Trinidad no es un dogma abstracto para ser contemplado desde fuera, es la realidad en la que vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17.28. La vida cristiana es una participación en esta danza eterna. 1. La oración trinitaria al Padre, como fuente de toda vida. Por el Hijo, que es el único mediador. En el Espíritu Santo, que es el amor que nos une a Dios. 2. La liturgia trinitaria. La Eucaristía es el acto trinitario por excelencia, el Padre es glorificado. El Hijo se ofrece en el altar. El Espíritu Santo desciende para consagrar los dones. 3. La moral trinitaria. La vida ética no es un conjunto de normas arbitrarias, es una participación en la vida trinitaria. La fe es la adhesión al Padre que nos crea. La esperanza es la confianza en el Hijo que nos redime. La caridad es la acción del Espíritu que nos santifica. Fase 8. Conclusión. La Trinidad como respuesta al hombre moderno bajo el protocolo biaxial. La Trinidad no se presenta como un problema de aritmética, sino como la forma más alta de realidad personal. Un solo Dios, una sola esencia simple, tres personas realmente distintas por sus relaciones de origen. El mensaje final. La Trinidad no es un acertijo para resolver, sino la respuesta definitiva al anhelo humano de comunión, amor y trascendencia. En un mundo fragmentado por el individualismo, la Trinidad revela que el ser más perfecto no es la soledad, sino la comunión. En un mundo dominado por el poder y la competencia, la Trinidad revela que el amor es la estructura misma de la realidad. En un mundo que busca sentido en el materialismo o en el vacío, la Trinidad revela que el fundamento del universo es una relación de amor infinito que nos invita a participar en ella. Dios no es un anciano en las nubes ni una fórmula matemática. Es el Padre que nos crea, el Hijo que nos redime y el Espíritu que nos santifica. La Trinidad es el hogar del ser humano.